Bien, buenas. Seguimos con el programa, con unos minutos de retraso, pero seguimos. Ahora la conferencia de Juan Manuel Álvarez Méndez. A modo de presentación, para la gente que lo conozca, es catedrático de didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y es una persona que ha trabajado, reflexionado mucho sobre cuestiones relacionadas con la evaluación, desde unas perspectivas que yo creo que son interesantes, pero ustedes mismos. Se puede consultar su currículum, que no vamos ahora aquí a presentar. Hay opción incluso están algunos de esos libros ahí fuera para quien quiera verlos y comprarlos. Y simplemente me comenta que recuerde, supongo que muchos de nosotros que somos también lo que somos por nuestros padres, ¿no? Que mencione a sus padres Benjamín y Nieves. Nada más, os dejo con Juan Manuel, que os va a hablar sobre evaluación. Un tema de mucha actualidad, por cierto, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Lo de recordar a mis padres no es nada sentimental o es toda la historia. Lo que quiero es testimonialmente que a veces nos olvidamos de dónde venimos y no sabemos bien a dónde vamos. Y a veces llegamos y nos olvidamos de dónde venimos. Por favor, las fotos que salgan bien. Sin manipulación. Entonces, es testimonial, pero normalmente, sobre todo los que estamos dedicados a la enseñanza, nos olvidamos de nuestra historia, de como alumnos menos buenos, como alumnos buenos, como alumnos que fracasábamos, como alumnos que hemos vivido con gente que fracasó, como alumnos de ayer que no nos gustaba que nos examinaran y hoy examinamos. Y si algo yo quisiera dejarles como recuerdo, y yo practico, les voy a hablar de lo que vivo, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que escribo. O sea, no hacer con los alumnos hoy lo que nunca quise que hicieran conmigo ayer. Y eso da un resultado estupendo. Y como yo hablo en una facultad de educación, yo les animo a los alumnos que están conmigo hoy. Pero hay que ser cascarrabias como alumno, porque si no eres rebelde como alumno, no vas a ser rebelde como profesor. Si no eres crítico como alumno, no vas a ser crítico como profesor. Lo que sucede es que como profesores podemos ser críticos, como alumnos tenemos la capacidad de crítica muy restringida. Si me permiten, yo siempre comienzo mis clases, y esto es como casi una clase para mí, me encuentro entre colegas, yo empiezo la clase siempre con una transparencia, todas las clases empiezan con una transparencia que yo llamo en clave de humor. Yo doy clase a las 8:30 y cuando vienen a oír cosas serias se encuentran con cosas parecidas. Y la verdad que desconcierta. El primer día, y yo todos los días pongo por lo menos una transparencia en clave de humor. Entonces, porque al menos como reto de docente, creo que hemos perdido el sentido del humor en docencia, en la enseñanza y en otros ámbitos. Entonces yo parto de esto y ahora yo les voy a decir, para entendernos, cuál es mi punto de vista desde el que voy a hablar. Les enseño mi punto de vista y ya nos dedicamos a hablar de lo que les parece. ¿Cuál es mi punto de vista? El título de la ponencia es La evaluación al servicio de quien aprende, que entra muy directamente, entronca directamente con lo que es el espacio europeo de educación superior o la nueva narrativa en la que se expresa. Afortunadamente, ahora se ha descubierto que el alumno es el centro de todo el proceso. Como Sócrates, ya lo había, entre otros. Es el método mayéutico, el método socrático. Lo que es que hasta ahora el discurso estaba en manos de pedagogos que ofrecen poca credibilidad, o se pensaba. Ahora se ha reivindicado ese discurso desde otras perspectivas y adquiere como nuevas dimensiones. La verdad que no hay mucho dicho nuevo. Yo creo que se habla en la revisión que he hecho de la literatura, en la nueva narrativa del espacio europeo y las nuevas reformas, y lo más que se dice de la evaluación es que debe ser formativa, discurso que viene desde los años 60, 70. Lo que es que nunca se lleva a cabo. Parece ser que ahora hay voluntad, ánimo, intención de llevarla a cabo. ¿Y qué es la evaluación formativa? Yo tengo otro PowerPoint, pero es un poco más aburrido.
no siempre hay muñequito para entretener, de evaluación formativa. Pero básicamente una evaluación formativa es la que forma. Si yo con la evaluación que ejerzo con los alumnos no los formo o no sale mejor formado, la evaluación que yo hago no es formativa. Si añade en la literatura esta última que aparece como nueva, formativa y continua. Miren, bastaría entender literalmente, en su literalidad, qué significa evaluación formativa y evaluación continua para desterrar del sistema educativo, cuando hablo de sistema educativo incluyo la universidad y la no universidad, el suspenso. Porque si yo continuamente estoy siguiendo el rendimiento de los alumnos, cuando veo que un alumno no progresa adecuadamente en cualquier nivel, mi deber moral, profesional, es intervenir, no esperar a confirmar el fracaso al final. Eso es la evaluación formativa y la evaluación continua. Entonces, yo voy a hablar de estos temas, son los que abarcan mi charla. Cuando vean que la cosa se pone dura, me levantan la mano y saltamos otras transparencias. Tampoco yo tengo tanta pretensión de resolver nada. Simplemente lo que le hago es una invitación a asomarnos al dintel, a la puerta de lo que abarca la evaluación. Y verán que todo el campo está en barbecho, todo es terreno sin cultivar. Por cierto, me imagino que nos entendemos. Si alguna vez hablo muy aprisa, por favor, escuchen más rápido. Si me levantan la mano. Si hay palabras que no entiendo, que no entienden. Yo soy asturiano, soy de aquí al lado. Además de la parte de Luar, Canavia, yo de chiquito hablaba gallego, pero el gallego que yo hablo ahora es mucho más cerrado que el que hablan ustedes, o sea que no voy a hacer el ridículo falando outras cousas que non sei falar. Entonces, voy a partir, ¿por qué? Porque una expectativa que despierta el tema de la evaluación es de las técnicas, es de los métodos, es de resolver la papeleta de la evaluación. Yo creo que previamente a eso hay que ver una serie de principios. Yo tengo más, yo voy a seleccionar por el espacio, por las circunstancias en que estamos. Lo primero es agradable, y les agradezco primero a quienes me han tenido el atrevimiento de invitarme para estar aquí y compartir ideas, y también agradecer la presencia de ustedes, dada la hora que es y dada el tiempo que es. Después no hay interés por los temas de educación, claro que los hay, lo que es que nadie se entera más que nosotros, pero es de agradecer estar aquí compartiendo ideas. Pues decía, el tema de la evaluación, el problema no es la técnica, el problema son los principios de que uno parte. Y como docentes debemos plantear, ¿qué pretendo hacer con aquello que yo enseño? ¿Crear élites? Eso es los orígenes de dónde venimos. Los que nos dedicamos a la enseñanza, y hay estudios sociológicos, pertenecemos a un nivel social clase media para abajo. Y nos olvidamos a veces. Y de pronto no sabemos lo que cuesta llegar a donde hemos llegado, y lo que yo pueda decirles, aunque les suena a utopía, yo siempre reconozco que yo soy fruto de la utopía. La mayoría de los que estamos aquí somos fruto de la utopía. Porque alguien luchó por llegar donde estamos, hoy podemos compartir ideas. Entonces, de los principios, no es que resuelva nada, sino hay que tomar postura. Yo voy a adelantar en términos coloquiales, dime cómo enseñas y te diré cómo has de evaluar. No suelen preguntarme a mí, ¿y cómo debo evaluar? Porque yo la pregunta que hago es, ¿y cómo enseñas? Según enseñes, has de evaluar. Ahora, la narrativa que nos va presentando en torno al espacio europeo, se dice que el alumno es el centro casi del universo, iba a decir. No, tampoco, en su sitio, que el profesor también tiene eso. Tampoco hay por qué magnificar un extremo a costa de nadie. Hay que poner cada uno en su papel. Yo puedo ser muy amigo de mis hijos, pero yo soy el padre. Que yo soy muy amigo de mis alumnos, pero yo soy el profesor. Eso no podemos perderlo de vista. Pero si yo soy la fuente de información de todo lo que el alumno aprende, lógicamente yo soy el que evalúo, soy el que sabes, sé el que decido lo que sabes. Pero ahora en esta nueva narrativa se dice que el alumno es responsable de su propio aprendizaje. De verdad, si hablo muy aprisa me dicen, aparte de que hagan el esfuerzo de oír más aprisa, pero es bueno, yo hablo para ustedes, no hablo para mí, yo lo mío lo tengo escrito. Entonces de nada vale, yo no cumplo por hablar,
yo cumplo si me dejo entender. Entonces, se dice que el alumno es responsable de su aprendizaje. Parte del aprendizaje es la evaluación. Luego, que el alumno participe en la evaluación no es una concesión de magnanimidad, ni siquiera de progresismo del profesor. Es un derecho que le ampara al alumno. Saber por qué usted me evalúa, cómo me evalúa, por qué me evalúa, por qué saco una nota u otra, qué merece la pena o no merece la pena. Si él es el centro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, yo diría que es el cocentro. Yo también estoy ahí, pero bueno, otorguemos la literatura. Es el centro del aprendizaje, parte del aprendizaje es la evaluación. De hecho, la evaluación la hacemos a diario constantemente. Cuando queremos tomar una decisión, siempre valoramos. Desde comprar un coche, siempre preguntamos qué coche tienes. Normalmente no preguntamos del color del coche, porque cada uno lleva su coche y su color como le da la gana. Siempre, según se vaya complicando la decisión, preguntamos más. Para comprar una casa preguntamos, ni se sabe. Lo que no solemos preguntar con quién formamos una familia, pero el colmo que preguntemos. Pero siempre consultar, y eso es evaluar. La evaluación es una actividad espontánea, natural. Yo pongo el ejemplo, el tiempo es un proceso natural. Las horas es un sistema de control del tiempo, es artificial. De hecho, lo han cambiado para el verano, lo podemos cambiar. Pero el tiempo sigue su ritmo, el tiempo no se cambia. El proceso de evaluación es natural. ¿Y por qué? Porque necesitamos aprender. Solo tendría como objetivo aprender. Lo que sucede es que en la semántica o en el campo semántico de la evaluación confundimos evaluar con calificar, con examinar, con controlar, con medir. Y eso son actividades totalmente distintas. El tiempo, hago el parangón, sería la evaluación. La hora sería la calificación. Pero podemos convenir, tengo el reloj atrasado, lo tengo adelantado, más o menos sé qué hora es, pero hemos entendido, nos conviene entender, porque llevamos 5 años en proceso de aprendizaje. Fíjense, los que estamos en la docencia llevamos en la misma empresa desde los 5 años. La conocemos por activa y por pasiva, de adentro y de afuera. Y sin embargo, según progresamos en el escalafón, nos vamos olvidando de los pasos de donde venimos. Por eso la broma de, ¿qué más les da a ustedes que yo sea hijo de o de? Sino saber de dónde estamos y de dónde venimos y cómo sentía yo ayer. Entonces, no podemos evaluar de un modo distinto a cómo enseñamos, cómo entendemos la enseñanza. Si yo le doy la palabra, no se la presto, se la doy al alumno cuando aprende, le debo dar la palabra al alumno cuando evalúa, porque es lo que más le interesa. Y podemos pensar, es que me va a engañar. ¡Qué casualidad! Solo desconfía el condenado por desconfiado. Solo desconfía al profesor que el día del examen lleva a un compañero vigilante para que controle a todos y separa a los alumnos, porque no se fía de los alumnos. Yo les digo a los que están conmigo, no se fía el día del examen porque no se ha fiado durante todo el año de ustedes. Uno no se puede fiar solo una tarde. La persona que desconfía el día del examen quiere decir que no ha tenido una relación de sinceridad, de honestidad. Porque si yo sé que vais a desconfiar de mí, os separo. Protesta el alumno, hará lo que quiera, pero sabe a qué atenerse. En cambio, cuando todo va bien, y el día del examen, carnet de identidad, oiga, que yo soy el de diario, carnet de identidad, separados, y se pongo exámenes contrarios, ¿por qué? Porque pueden copiar. Solo puede copiar a preguntas tontas. A preguntas inteligentes son muy difíciles de contestar. Y hablaré de la importancia de las preguntas. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Esto es la presentación. Y no quedo más que en la presentación. Gracias. Sube 2 puntos. Estaba pactado, ¿eh? Yo digo esto y tú aplaudes. Bien. Lo importante es sentirse a gusto, en clase y aquí. Yo espero que se sientan a gusto. Bueno, vamos a seguir porque si no, no termino, no paso de la segunda transparencia. ¿Y qué hago con las 203 que traigo? También es... la evaluación siempre la ponemos al final.
Yo en mi experiencia en clase, como docente, cuando tienen que entregar la ficha, me imagino que aquí entregan los alumnos la ficha, yo les digo como reto, ustedes están acostumbrados a estudiar para la nota, no hablan en clase por miedo a la nota, saben que yo puedo manipular la nota, saben que si me disientes de mí, te bajo nota, porque tengo la fuerza de la nota. Vamos a quitar el obstáculo y dedíquense a aprender. La nota, la ficha, cuando me la entregan, pongan la nota final a la que quieren. Se resisten, no quieren, no se lo creen. Ahora ya he convenido que, bueno, es un juego. Como juego entran, en verdad no. Pues si quieren, esa es la nota final. Dedíquense a aprender. Juan Manuel, ese soy yo, Juan Manuel ingenuo, si fueras tú el primero que encuentran, pero ya han aprendido a ser alumnos, ya han aprendido a comportarse como alumnos, ya han aprendido que vale más callar, que en boca cerrada no entran notas bajas. Entonces, no hablan, no participan, porque ser alumnos es un aprendizaje de muchos años y sabemos que es el único espacio donde el error se penaliza. Bueno, y en conduciendo y algunos otros errores. Pero, ¿cuándo yo, que estoy aprendiendo, puedo poner las dudas sobre la mesa sin que me bajen puntos? No. Por eso, aprende a simular que sabe, aprende a halagar. Este año y el anterior, yo doy una clase de didáctica en magisterio y hay un autor, algunos no sé si lo conocen, Paulo Freire, tienen que leer, entre otros muchos, y él habla de la relación docente-discente en una obrita muy interesante. Y tienen que exponer un libro y tienen que criticarlo, otros. Y están hablando, porque la relación docente-discente, según Paulo Freire, digo, oye, ¿qué significa la docencia y la discencia? Perdona, ¿qué significa docencia y discencia? No sé. ¿Y cómo hablas si no sabes? Es que el autor lo dice. Pero ¿cómo eres tan simulador que eres capaz de hablar algo sin saber? Si fuera un examen yo le tenía que poner 10, porque ha dicho lo que dice el autor, y no tenía idea. Y como conmigo tienen que exponer los trabajos, les hago preguntas, y es sorprendente lo bien que simulan que saben, y no saben. Y son matrícula de honor, son excelencia, lo cual muestra que los exámenes sirven para poco. ¿No ven que todos los que estamos aquí hemos pasado todos los exámenes que nos han puesto y los que nos pongan? Y solo nosotros sabemos lo que yo sé. Yo solo sé lo que yo sé. Y tú sabes lo que tú sabes. Por eso, que decía antes, la autoevaluación es la mejor forma de descubrir la trampa si la hay. Y si no, dar una invitación a que el que es honesto se comporte honestamente. Y el que es sinvergüenza lo es conmigo o sinmigo. Es que, ¿por qué nos preocupa tanto el que me quiere engañar y no el que quiere trabajar con honestidad? Y en la vida tenemos comprobado más de una vez que qué raro que yo tratando con honestidad a una persona me trate sinvergüenzamente a mí. Normalmente es lógico que el alumno desconfíe del profesor porque el profesor tampoco se fía del alumno. Yo les digo, si quieren engañar lo tienen fácil. Ahora, yo no me sentiré engañado. Bastante castigo tienes con ser engañado de ti mismo. Entonces, si la evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje, es lógico que la evaluación no forme una parte, está metido en la enseñanza. A mí me hace, bueno, cada uno hace en sus prácticas lo que quieran, yo solo les digo lo que pienso y lo que hago. Por eso trabajamos en la universidad, que es la posibilidad de expresar el pensamiento, respetuosamente, pero lo que uno piensa. Compañeros que van con sus trabajos para casa y se quejan, digo, bien merecido lo tienes si no sabes hacerlo de otro modo. Claro, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, ponemos a los alumnos a trabajar en grupo? ¿Verdad que sí? ¿Y los evalúan en grupo? No. ¿Por qué no? Si han trabajado en grupo, han aprendido en grupo, ¿por qué no se evalúan en grupo? En un plan egoísta, que hay que justificar, yo puedo explicarlo. Por lo menos me quitan trabajo. Pero no lo hago por eso. Si ellos toman conciencia de que es su responsabilidad, ellos, al menos conmigo, llevo desde muchos años trabajando ahí, desde el 77 en la Complutense, hasta ahora encuentras gente que se cuela por el arco de triunfo, pero te encuentras con gente que realmente se enfrenta a la tarea de evaluarse y se dan cuenta que poner nota es más fácil que evaluar. Porque yo al final del curso es más complicado. Si quieren en preguntas, juegos y preguntas, donde dice uno no tengo tiempo,
pero tienen que elaborar criterios de autoevaluación, tienen que aplicarlos, tienen que leerlo al grupo de trabajo y se autocalifican. Porque a veces decimos, acepto la autoevaluación, pero no decimos con autocalificación, que es el engaño. Como la confusión semántica se mantiene, no, una cosa es evaluar, otra cosa es calificar. Que la calificación sirve para la clasificación y la clasificación termina en la exclusión de unos y la promoción de otros. Esto ya se lo dije. Las transparencias las pongo. Como están en castellano, las leen, porque simplemente es un guión. Pero la evaluación formativa es la que forma. Si alguien tiene gripe, no la gripe esta especial, la de diario, yo les doy una aspirina o les doy un remedio. ¿Por qué? Porque cura. La evaluación formativa es la que aplico y forma a mí como profesor, al alumno como aprendiz. ¿Y dónde está la clave? En la corrección que yo hago de los trabajos. Toda corrección, no sé por qué los docentes corregimos en rojo, todo lo rojo tiene una connotación negativa, y además no explicamos. Toda corrección de un trabajo debe llevar explicada la razón de la laguna, del fallo, de la falta de memoria. De modo que ese mismo texto que yo escribo como corrector se vuelva en texto de aprendizaje para el alumno. Eso es la evaluación formativa. La evaluación formativa no es una metáfora vacía de contenido. Es muy exigente. Claro, hay que comprometerse. La evaluación, desde una perspectiva que hablo, compromete. Porque yo creo que lo dije antes, y si no lo retomo ahora, hablo desde una perspectiva en la que la evaluación es una cuestión ética, no técnica. Sobre todo ética. Trabajamos con valores propios y ajenos. Y no podemos tomarlo a broma hacer populismo con la evaluación o quedar bien. Hay que saber de qué principios partimos. Lo que también les dije, si el responsable del aprendizaje es el alumno, toda orientación en ese sentido que no termine en autoevaluación falla en alguna perspectiva. Y para dejarnos de equívocos, de esa semántica confusa, autoevaluación conlleva autocalificación. Si usted, sus vísceras, su conocimiento, sus ideas, su inquietud, su inseguridad o su seguridad no le permiten, no haga la oferta. Soy muy libre. Dirán de mí que soy A, B, C, D, pero sabrán a qué atenerse. El problema es cuando hago demagogia, diciéndole palabras que son vacías de contenido, cuando al final guardo el control. Los profesores tenemos que saber no renunciar al poder, sino compartir el poder y nunca renunciar a la responsabilidad que tenemos. Yo puedo negociar todo. Otro de las frases que uno dice ya, yo la repito y además estoy convencido. Lo único que no negocio con los alumnos es el respeto. Es lo único. Y no se ejerce ni por horas, ni por estatus, ni por circunstancias. El respeto es lo único que no se negocia. Lo demás todo se negocia. Yo no siento que compartan conmigo el poder de autoevaluarse, yo pierda ningún poder. Y los alumnos responden. La verdad que no sé qué hacer con las autoevaluaciones que voy acumulando, pero son testimonios que realmente erizan cuando me emocionan. Porque de pronto, no sé si sabrán la materia que yo enseño, pero descubren que hay otros valores que ponen en juego. Y sí estudian. Debo de decirlo aquí porque si no, quedo mal. La evaluación no es una cuestión técnica, o no solo es una cuestión técnica. Básicamente, para mí, desde la perspectiva que hablo, es una cuestión ética, es cuestión de justicia. ¿Por qué nos hemos habituado, y los alumnos, cuando van a reclamar, qué piden? Objetividad. No, pide justicia, porque yo objetivamente puedo ser injusto. Suspender a un alumno con 4.9 es objetivo, pero no deja de ser injusto. Porque díganme ustedes qué saber guarda 0.001. Yo que tengo 5 soy éxito, tú con 4.9 eres fracaso. ¿Dónde está la frontera? ¿Quién es tan sibilino, tan fino para distinguir en una cualidad tanta finura? Pero nos viene bien para administrar y al administrar distribuir la población sociolaboralmente. Pero si lo tomamos como una cuestión ética, 0.1, listo,
0.1 tonto. Permítame la expresión coloquial, que a la hora tampoco favorece mucho tanta rigor. Pero es eso lo que hacemos. Entonces, que sea ética, estética, porque hay evaluaciones que no explican nada y las que explican no son comprensibles. Rayar un trabajo de un alumno, que por cierto no sé si ustedes los guardan, pero un trabajo es del alumno, no es nuestro. Todo alumno tiene derecho a devolver el trabajo. ¿Por qué? Porque si usted lo ha corregido bien, él puede aprender. Pero tenemos miedo que vaya a reclamar, o no sé a qué. Pero hay que devolverlo. Lo único que yo, y se lo digo, lo único que yo no devuelvo es la autoevaluación. Pero lo demás todo lo devuelvo. Yo les digo lo que hago. No necesariamente estoy en lo cierto ni no cierto, pero es lo que hago. Si quieren después preguntar algo, pues es el momento. Entonces decía que sea estética, por comprensible, por explicable, porque yo puedo aprovecharme de lo que me dan. Y técnica es lo secundario. No es que no lo voy a despreciar o infravalorar tan siquiera la parte técnica, pero en este rango de valores adquiere una. Entonces, lo que estoy enfrentando son dos modos de ver la evaluación, que yo voy a llamar, desde una perspectiva epistemológica, racionalidad técnica, racionalidad práctica. Lo técnico, cuando hablamos de evaluación, siempre hay tres preguntas que parecen claves, son la quinta esencia que resuelve todos los problemas de evaluación. ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? Para mí son tres preguntas bastante triviales. Porque, sobre todo, si preguntamos a los profesores ¿qué evalúan? Lo que uno enseña. ¿Cuándo evalúa? En la universidad, al final del semestre, cuatrimestre, o el semestre de 2 meses, o al final del año. ¿Y cómo evaluar? Con 80 alumnos en clase como mínimo, ¿cómo voy a evaluar? Hay variedad de 5 preguntas objetivas. El otro día en una facultad daban 112 preguntas en no sé qué tiempo. Hay que saber, para responder 100, pero eran objetivas. No es verdad. La subjetividad está en por qué pone usted esas 112 preguntas, porque igual podía poner 10, igual eran importantes, o podía poner 210. La clave está en la selección que justifica la cantidad. Desde el otro lado del que yo quiero hablar, que llamo racionalidad práctica, aquí lo que importa es la programación y el control. Acuérdate de sacarme bien, hermoso. La programación y el control. Es una visión técnica. Yo programo y al final controlo. Fíjense, se me ocurre esta imagen, en esta racionalidad. Yo diseño una bicicleta. Si tuviera la pizarra, es que los profesores, por mucha tecnología que nos pongan la pizarra, qué bien nos viene. Yo dibujo una bicicleta. Diseño una bicicleta. Una vez que tengo el diseño, se la doy a un técnico, aplica el diseño y la bicicleta, caramba, no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues no le has puesto cadena, pero no has puesto el piñón que debe mover la cadena. Luego, ¿qué está mal? ¿La bicicleta? No, la bicicleta es la aplicación del diseño. Luego, lo que hay que cambiar es el diseño. En la enseñanza, ese concepto es el que está, pero quien diseña lo hace perfectamente. Voy a aplicarlo al aula, X número de fracasos escolares. ¿Qué hago? ¿Cambiar el diseño? No, qué malos alumnos tengo. Mira qué malos alumnos. No cambio el diseño, porque el diseño lo hice yo y está bien hecho. Lo malo son los alumnos, lo malo es la bicicleta. Pero usted no se ha dado cuenta que, por ejemplo, una materia que puede ser francés, en una especialidad, yo exijo mentalmente el nivel X, compruebo año tras año que los alumnos no dan el nivel X, sino dan el nivel Z. Conclusión, ¿cambio el programa? No, suspendo al 80%. Eso no se puede permitir, moralmente sería inaceptable. Entonces, desde el otro lado, la racionalidad práctica tiene que ver con la ética de la responsabilidad. No, perdonen que vuelva atrás, con la programación y el control, sino con la ética de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir ética de la responsabilidad? Hay que tener en cuenta qué consecuencias se derivan de la acción que yo emprendo. Miren, y esto es muy común, pero no sé cómo resolverlo. Cuando un alumno copia, ¿qué hacemos?
guardemos silencio. Pero todos sabemos lo que hacemos, retiramos el examen, suspendemos en la mayoría de los casos. Estoy penalizando una conducta no debida, no aceptada, no admitida. Yo no le pongo en la nota que le pongo en el expediente académico, sea universidad o no universidad. Era un chico brillante, pero lo pillé copiando. Luego, de inteligencia, 10, de conducta 0. Pues lo que queda en el expediente es que es un 0 porque no sabe la materia. Son usos que se hacen que yo no controlo, pero debo saber que cuando un alumno copia, mira, te he visto copiando y no merece la pena copiar. Dime que has copiado. Si lo has entendido encima, no lo puedo suspender, porque si lo ha entendido. Pero si no lo ha entendido, yo lo explico y vuelve a repetir. Porque la nota sin contexto no tiene texto. No es comprensible, no es inteligible. Es igual, y es muy frecuente en la universidad, el trabajo que hay que hacer para mañana a las 3 de la tarde. Por múltiples motivos, alguien lo entrega el jueves, porque entendió mal, o a las 4, no se acepta y suspende. Suspende quiere decir que no sabe la materia, no que no cumplió. Luego habría que arbitrar otras medidas para lo disciplinario y para el saber. A eso abarco, entre otras, la ética de la responsabilidad. Yo debo saber qué consecuencias, porque puede haber consecuencias dramáticas también por esas decisiones. Pero si aquellas preguntas eran estas, que simplifican mucho, con permiso, me voy a quitar la chaqueta porque no estoy habituado. Me dijeron que aquí iba a hacer fresco, y es mentira. Como quite la chaqueta de las ideas, no sé cómo van a ir. Entonces, a estas preguntas, claro, estas son más complicadas y solo sirven para la reflexión. ¿Al servicio de quién está la evaluación que yo hago? Esto lo podemos preguntar. Si no está al servicio de los alumnos que trabajan conmigo, ¿al servicio de quién hacemos la evaluación? ¿Por qué nos empeñamos tanto en aspectos externos cuando fuera del aula a nadie le importa? A nadie le importa. Solo me importa a mí y a los alumnos. Además, yo dejo la piel día a día con los que están conmigo, no con alguien que no sé quién es. Nos imaginamos la sociedad. La sociedad, si se preocupa por las notas, que se preocupa por los alumnos que me manda, que se preocupe por el espacio que me da, que se me preocupe por el sueldo que me paga, que por otras cosas. Pero dentro del aula, solo al quien aprende conmigo y a mí nos interesa. Y no interesa a nadie más. ¿En qué principios me baso? La educación que transmito en cualquier carrera, sea desde medicina a filosofía, a literatura, ¿qué es? ¿Para seleccionar o para promocionar? ¿Para acceder a un bien común o para hacer una élite? Bueno, ¿por qué trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Qué fines persigo? ¿Crear solo enseño para los listos? ¿Es que me olvido yo que también fui alguna vez menos listo de lo que soy ahora? Además, los listos, ¿y qué son? Si pensamos como padres, madres, el razonamiento se nos hace transparente, porque nuestros hijos están padeciendo las acciones de algún profesor que no consideramos bueno. Pero siempre decimos, hombre, los alumnos que tenemos hoy son como son, pero no mis hijos. Pues de tus hijos, otros profesores dirán lo mismo que tú dices de los demás. ¿Qué uso hacen los alumnos de la evaluación y qué uso hacen los profesores? ¿Qué uso hacemos los profesores? Termina el curso, acabamos de poner las notas, ¿qué uso hacemos? Y no somos conscientes. Se acabó, nos alivia, cuando acabamos a que nos aliviamos bien. Pasé las actas. Y se acabó, porque ya a la puerta de la esquina están ya esperando otro montón de gente. Luego, hago un paréntesis. Dicen que la profesión docente, habrán oído, que es de las que más quema a la persona. ¿Lo han oído? La que más desgasta, la que más estrés produce. ¿Dónde está el corazón de Vigo? Por ahí yo cogí un corazón. Yo creo que eso lo inventó alguien que no estaba bien del estrés. Porque yo clavando clavos, eso es estresante, porque siempre es el mismo clavo. Pero en la docencia, yo te hablo, yo te nombro, tú me nombras y los dos crecemos. Es todavía de las profesiones en las que podemos ser libres, creadores, creativos y encima crecer y darme cuenta de que crecemos. Yo y las personas que trabajan conmigo. Eso es lo más gratificante que hoy.
que eso de ir a una fábrica y hacer lo mismo, o estar como Charlie Chaplin en tiempos modernos, que se va a una casa o una caja de banco. Sí, hay que reírse, mujer. Eso sube 4 puntos. No nos reímos, hemos perdido el sentido del humor. Y cuando un alumno nos toma el pelo, falta de respeto. No, les cuento una broma a propósito de, 3 puntos. Yo hablando así, se me acercó una profesora en un congreso, ya hace tiempo. Juan Manuel, creo que metí la pata. Yo daba clases de infantil y me dice, señor. Y yo voy allí y me dice, ¿qué fuerza tiene mi dedo, ¡Qué genial! ¿A qué era para subirle puntos? Pues lo puso de castigo. Esa persona debía estar estresada porque se metió donde no sabía. Porque es lo más humano que hay, lo que hacemos. Aunque enseñe 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 solo. En fin, al servicio de quién está, ¿qué usos hacen? ¿Por qué evaluamos? Si respondemos porque nos mandan, mal asunto. ¿Por qué evalúo yo personalmente? Porque necesito conocer. Necesito conocer si me doy a entender, si los alumnos están aprendiendo, si comprenden, si copian, si no copian. Porque conocer es una necesidad. Si estamos programados biológicamente para aprender, ¿cómo puede haber profesores que resignadamente dicen es que los chicos de hoy no quieren aprender? Y nos cruzamos de brazos. Cuando una persona adulta no quiere comer, anorexia, se busca solución psicológica, médica, psiquiatra, de todo, hospitalaria, asocial. ¿Por qué? Porque comer es una necesidad biológica y aprender es igual. Cuando un alumno no quiere aprender, todo el mecanismo social tendría que ponerse en alarma. ¿Por qué un alumno no quiere satisfacer una necesidad vital? Yo que soy listo porque he llegado a donde he llegado, ¿cómo no me doy cuenta de buscar respuestas para esta gente que no sabe que el aprender es un valor? Bueno, ya ahí tienen bastantes para reflexión. Lo que estoy tratando de hablar, de presentar, lo estoy haciendo. Yo tengo que beber agua más de la que bebo y se me olvida. Mi instrumento principal son las cuerdas vocales. Y cuerdas hay, pero vocales cada vez menos. Y no es que hable mucho, Hablo. Bueno, en estas nuevas relaciones, que es de la racionalidad técnica a la racionalidad práctica, del aprendizaje, de la evaluación como control a la evaluación como aprendizaje, de hecho, un libro que está publicado, yo lo titulé La evaluación... A ver... Es mío, Para que vean, lo mío es lapsus. Si fuera un examen me ponen mala nota. Evaluar para conocer, examinar para excluir. O sea, evaluamos para conocer. El examen es un invento. Cuando se democratizó, se masificó, se dice, la enseñanza, el examen se hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué sería una sociedad de ilustrados? ¿Quién la aguanta? Uno de los lemas y que sigue vigente, crear alumnos críticos, autónomos, independientes, se decía en la LOCSE, tan denostada ahora. Y también en el espacio europeo también se dice algo parecido. ¿Ustedes se imaginan una sociedad de críticos, autónomos, independientes? ¿Quién la aguanta? Piensen en un hijo crítico, autónomo, independiente. ¿Quién lo aguanta? Un sindicato. ¿Quién aguanta a un trabajador? Cualquier religión o política. En el Congreso de los Diputados, que son tan listos, que uno levanta la mano y todos ve. No se puede pensar igual. Entonces, en este otro enfoque, en la obsesión, yo le digo aquí interés, por la objetividad, ser objetivo, se desplaza del centro a la periferia. No es que pierda todo el valor, pero ocupa su lugar, que nada más es un lugar. Hay otros valores prioritarios, sobre todo el de justicia. Se dice que también evaluar es un acto de justicia. Qué casualidad que al reo nunca se le oye, que es al alumno. Porque el reo, cuando yo le hago una pregunta, lo que hace es devolverme la pregunta. Luego eso no es oírlo. Es ver la capacidad que tiene de resistencia al olvido, no otra cosa. Del afán por las técnicas de evaluación, lo que preocupa en esta otra perspectiva es qué efectos formativos tiene la evaluación que yo ejerce. Que es lo que dice, siempre la referencia es el espacio europeo.
y de ser neutros en las relaciones. ¿No ven que tanta objetividad? Yo no quiero saber a quién corrijo. Yo, como alumno siempre, yo quiero saber el nombre, apellidos y nombre de quién me corrige y que el que me corrija sepa quién soy yo, para pedirle cuentas o para que me pida cuentas. No sé por qué la justicia nos la pinta con un trapo blanco en los ojos, una venda en los ojos. Yo quiero ver la cara de la justicia y que la justicia sepa quién me valora. Claro que sí, porque no somos objetos, no somos cosas. De ahí viene la reificación, la cosificación del conocimiento, la cosificación de las relaciones. Ya no es Juan, María, Pedro, es un alumno. Yo no soy Juan Manuel. El profesor dijo, no, yo siempre les digo, pregunta de examen, ¿qué hago? ¿Cuántos nombres conoces en clase? ¿Y saben en qué consisten las 2 primeras clases, las 3 primeras clases que yo doy? Levántense y pónganse a hablar entre ustedes, conózcanse. Y se quedan sorprendidos, porque nunca se han dedicado una clase o 2 clases a conocerse, al menos de nombre. ¿Y de qué hablamos? Me dicen. Yo soy del Sporting, cada uno diga lo que quiera. De tratar al alumno como categoría abstracta, los alumnos, el alumno, un alumno. Estas prótesis, que uno no está habituado a las prótesis. A tratarlos como personas. Pensemos como padres, como madres. Nuestros hijos que tienen nombre y apellido y nos duelen tanto. Son alumnos sin nombre para otros profesores. Entonces, cuando los tratamos como personas concretas con su historia, cambian las relaciones y cambia también la evaluación, la enseñanza, el aprendizaje. Y el conocimiento nunca es neutro. Nunca es neutro. E incluso hemos aprendido del positivismo esa forma de hacer ciencia, que hablábamos en primera persona del plural, o hemos descubierto, cuando un alumno en doctorado viene un trabajo, hemos descubierto, ¿cuántos sois? No, yo solo. Pues has descubierto tú. Nos cuesta identificarnos, porque al nombrarte, yo también te voy a pedir responsabilidad a ti, no a un nos colectivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, son lecturas del mundo que hay que hacer. O sea, hay que tomar postura. Nosotros los profesores muy pocas veces tomamos postura. Entonces, si yo pudiera taparles, les taparía la primera parte de abajo. Hay 2 formas de entender la evaluación. Una que es la heteroevaluación, que es la habitual. Cuando el profesor toma las decisiones, que es en la mayoría de los casos en la tradición, él es el responsable. Luego es lógico que haga todo, que diga cuándo evalúo, cómo evalúo, cuándo el alumno aprende, todo lo que quiera. El alumno no participa, simplemente se limita a responder de cuánto le cuentan o a contar cuánto le cuentan. Ahí tiene la heteroevaluación. Pero es que en el espacio europeo, en la nueva narrativa, se habla de autoevaluación y de coevaluación. Entonces cambia. No se puede cambiar solo. Por cierto, yo no sé a qué hora empecé a hablar. Quedan 15 minutos. Cuando esto se corta, como las pilas alcalinas, que no van bajando como antes, poco a poco, ¡pip!, se acaba. Entonces, en la alternativa, si hablamos de autoevaluación o coevaluación, evidentemente se dialoga. Cuando uno tiene algo de poder, cuando participa en el ámbito donde se toman decisiones. Si el alumno no toma decisión de nada, no tiene ningún poder. Por eso los profesores que nos queremos con tanto poder tenemos tan poco poder. Porque al final, dentro del aula, tomamos decisiones trascendentales en ese espacio tan reducido, pero no tenemos nada. ¿Qué decidimos sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje? Entonces, cuando dialogan, comparten, entonces sí tiene sentido. Y aquí cabe hablar de corresponsabilidad. Y me atrevo a poner esta palabrota, que está aceptada en la Real Academia ya, antes no la ponía, de empoderamiento. No sé si lo conocen. Los invito a que lo busquen en el diccionario, que es una satisfacción encontrar el significado. Pero es dar poder a quien no lo tiene. Viene del inglés. ¿Qué le vamos a hacer si solo fuera esa palabra? Pero tiene sentido. Es dar poder a quien no lo tiene. El alumno normalmente no tiene ningún poder. Conmigo trato de que tengan y no se lo creen. Yo les digo, ¿saben que hay una expresión, no sé si aquí la utilizan, colgar las listas al final del curso? ¿La usan aquí? Conmigo, como se autoevalúan, ahí autocalifican, ellos saben la nota. Todavía estos días venían, Juan Manuel, que ¿cuándo cuelgas las listas? Solo cuelgo las tontas. Las listas no. Porque las listas... Y se lo digo en clase y no se lo creen. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque desconfías de ti, porque de mí no tienes motivos para desconfiar.
No, es que me han dicho que las ibas a poner, que las ibas a colgar. Si quieres empiezo por ti, pero no cuelgo, ni las digo, y además no le digo la nota, porque tú la sabes. O sea que es verdad. No creen, es lógico, están escarmentados. Entonces, en este sentido, sí cabe hablar de coevaluación y de autoevaluación. Pero si no hay coaprendizaje y no hay autoaprendizaje, no puede darse esto. Bueno, vamos a saltar esto. Vamos a hablar, me atrevo con las preguntas, porque yo digo, a pregunta tonta, respuesta tonta. Normalmente, pongamos los niveles no universitarios. ¿Qué nota has sacado? Y la nota que has sacado nos dice todo. Si le preguntamos a nuestro hijo, hija, ¿y qué pregunta te han hecho para demostrar que eres tan listo? ¿Cuándo Colón descubrió América? Y por eso deducen que eres tan listo. La verdad que pone en duda uno que sea tan listo por saber eso. Entonces, la clave de una buena evaluación, de un buen examen, no está en el instrumento, está en los usos que se hace de los resultados y en las preguntas que se formulan. Vamos a ver algunas. Si pretende crear alumnos críticos, autónomos e independientes, que lo sean, pero no al momento de la evaluación o del examen, ¿por qué no? ¿Por qué copian? Porque uno no elabora pensamiento, simplemente repite información. Y la información se puede repetir. Pero cuando elabora pensamiento es difícil. Ahora, difícilmente un profesor que no haya tenido la experiencia de ser crítico, autónomo e independiente puede poner a los alumnos a ser crítico, autónomo e independiente. Porque un profesor inseguro, cualquier intervención del alumno lo toma a mal, lo toma como una amenaza. ¿Y cómo un profesor que no sea generoso como persona puede ser generoso a la hora de enseñar, a la hora de aprender? ¿Y cuando un profesor autoritario puede permitir que un alumno disienta o piense de otro modo? Colón descubrió América en... ¿Qué pondríamos? Si un alumno pone en barco, lo ponemos mal, pero es tan cierto como si dice que en 1492, creo que fue eso, ¿no? Si no, lo negociamos, lo podemos negociar. Le decía el nieto, abuelo, habichuela se escribe con H. ¿Habichuela? Ah, claro, hijo, si no sonaría habicuela. Entonces, hay que ver si la persona no es creativa, no es crítico, pero yo tengo que hacer preguntas que desafíen el pensamiento. Y acuden, y en áreas que no son de educación, en educación también, mucho a las pruebas objetivas. Es lo menos indicado, por la técnica y sobre todo porque cuando hacemos preguntas, ¿qué son las preguntas? Son recortes, o sea, de parcelas de conocimiento que consideramos valiosas para el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de una materia, la formación de un ciudadano, de una persona. Las preguntas que son del tipo Colón descubrió América o elección múltiple, no desarrollan pensamiento, tanto que ni tienen que expresarse, simplemente subrayar o elegir. Y le llamamos objetivas porque tratan al sujeto como neutro, como una entidad sin nombre, sin rostro. Cuando le pongo rostro, caramba. Y no hay que tener miedo a que sepan que yo los corrijo y que yo a quién corrijo. Otra cosa es cuando... ¿Por qué? Partimos que el profesor es incapaz de ser justo. Cojo manías. Hombre, yo, puesto a una persona que cuando reconozco, y todos tenemos experiencia en eso, yo particularmente lo he vivido, en una persona la incapacidad de obrar con justicia, por lo menos que me evalúen con objetividad. Y ni aún así funcionó, pero bueno. Pero no son las pruebas, no solo por la técnica, sino también porque representan una forma de entender el conocimiento que es muy parcelada. Son pedacitos de información inconexa. Se podría hablar mucho de eso. Bueno, esto está dicho. A preguntas tontas, respuestas tontas. Preguntas geniales. La ciencia, yo esto lo rodeo de otro texto, de Mario Bunge y de otros autores. O sea, en la ciencia, el pensamiento se desarrolla por las preguntas que formulamos, no por las respuestas que encontramos, porque a nuevas respuestas, nuevas preguntas. Cuando hagan preguntas de examen, pregúntese, ¿qué pretendo que respondan los alumnos? ¿Qué conocimiento yo pongo? ¿La memoria? ¿La aplicación? ¿El análisis? ¿La crítica? ¿La evaluación? Porque si no, caemos en la trivialidad.
Y les invito, negocien con los alumnos los criterios de evaluación. ¿Qué jugamos con ventaja? Cuando un alumno va a hablar con nosotros, cuando llaman al despacho, y vengo a revisar la nota, digo, yo me río. Digo, ¿sobre qué vas a saber si no sabes los criterios que te he evaluado? Hay que negociar públicamente y ponerlos por escrito con qué criterios. A ver, imagínense que yo soy un alumno de ustedes y les preguntara, profesor, profesora, ¿qué debo hacer para sacar la nota máxima con usted? No sé cuántos me dirían, hombre, repetir lo que yo digo en clase fielmente. Entonces yo te diría, dámelo por escrito. Por escrito no puede poner uno una cosa tan ridícula, pero en la práctica pedimos la información que les prestamos. Por eso no le damos la palabra, se la prestamos. Y por eso el criterio no da el nivel es el mío, no el del alumno. Bueno, no se puede decir todo en una tarde. Aprobar, creemos que aprobar es saber. No, lo único que es que puedo comprobar que de las 5 preguntas que le he puesto, ha sabido las 5. Si le pongo la sexta, seguro que no la sabe. O vete tú a saber por qué. Y también que quien suspende no es que ignora. Hay muchas variables que inciden en un suspenso. Ser justo no es ser objetivo, pero al ser justo somos objetivos. Ahora, por ser objetivo no siempre somos justos. Puse el ejemplo, que es esperpéntico si quieren. Uy, debe ser la hora de ya de ir acabando, ¿sí? Hombre, yo no soy amigo de poner el reloj aquí porque, entre otras cosas, me olvidaría del reloj y después no lo miro. Pero cuando estén cansados me lo dicen. Basta con picar el ojo que no veo bien desde aquí. Entonces, lo que importa en la evaluación es ser justo. Y al ser justos somos objetivos. Pero no nos debe obsesionar la objetividad. Porque la objetividad es tratar a todos por igual, pero es que nadie es igual a nadie. Por eso en la escuela y en el aula es el único espacio social donde 40 personas son capaces de responder «sí, señor». Y no hay otra opción. En la vida, para venir a esta facultad, bueno, para venir a esta facultad yo me perdería bastantes veces, pero hay muchos caminos, y todos son válidos. Entonces, y sobre cualquier pregunta que hagamos, encontramos que cada uno pensamos igual. En cambio, en un examen todos preguntamos igual, todos respondemos igual, lo cual crea sospecha. E incluso cuando salen los alumnos, ¿qué hacen? ¿Qué has contestado? ¿Qué te da el problema? 3.7. Caramba, a mí me da 7.3. ¿Qué habré hecho mal? Y a ti, 3.7. Y a ti, 3.7. Jolines. Y resulta que después era 7.3. Lo paso mal una semana, pero después la satisfacción de que eran nosotros los equivocados. Ya para ir en clave positiva, en una exhortación, es decir, un golpe en la espalda, desde un punto de vista moral no se puede admitir que es inevitable el suspenso. Nosotros nos decimos profesores, nos preparamos para ayudar a la gente, no para suspenderla. ¿Qué sería de nosotros si nos evaluaran, nos pagaran, vamos a ponerlo en términos crematísticos, por los resultados que obtienen los alumnos? Ensayo que se hizo en otro país, no voy a decir que fue USA, y es nefasto, porque claro, si es así, yo te hincho la nota. No es eso, porque partimos que venimos de un enfoque sobre la ética. Pero es inadmisible aceptar como inevitable el suspenso, el fracaso. Porque si yo soy consciente de que alguien va a fracasar en mi clase, mi tarea es dedicar atención a que no fracase. Claro, ¿y a quién le importa eso? Eso es otra cosa. Porque a mí me pagan lo mismo que fracase. Pero fíjense, somos la única profesión que somos reconocidos profesionalmente por el fracaso que producimos. Suena a broma, pero vamos a tomarlo como broma, si no nos ponemos a llorar. Yo soy fabricante de ratones. Adiós, gatos. Soy fabricante de ratones y yo ya los tengo. Yo le puedo decir, ustedes son vendedores. Yo les digo, o empresarios, soy capaz de fabricar 50 ratones estupendos. Bueno, hombre, fallan 20, 30, pero los 10 que quedan son de excelencia. Le vendo un paquete de 50. ¿Quién compraría eso? Un fracaso. Usted dice que sea otra cosa, pero como fabricante de ratones no llega ni a gato. En cambio, yo soy profesor. Es un buen profesor. Suspende a muchos, pero es un buen profesor. Eso hay que desmontarlo.
Usted es buen profesor si garantiza, no que lo consiga, pero garantiza que todos aprenden con usted. No se enorgullezca del fracaso que produce. Acabo de decirlo, ¿no? Parece que tengo la lección aprendida. Otro asunto es que no se puede permitir que el examen... ¿Qué es lo que importa en la materia que impartimos? Sabemos nosotros. A un alumno díganle qué es lo que importa, lo que entra en el examen. ¿Y qué entra en el examen? Los apuntes del profesor. Siempre invito a los alumnos que están conmigo. Vamos a hacer un día una quema de apuntes. Y se asustan. Digo, pero no os quejéis, no os preocupéis. Son tan malos que no arden. Porque son anecdóticos. Hoy mismo yo aquí, esto lo tengo escrito, rigurosamente escrito, lengua expresa, está pausado. Para hablarlo coloquialmente, si leo o si hablara como escribo, hasta yo me duermo. Entonces las clases las hacemos coloquiales, pero el rigor hay que leerlo sobre texto escrito, o el rigor es otra cosa. Lo que es que el examen gira todo. ¿Y qué es la primera? ¿Cuáles son de las primeras preguntas que nos hacen los alumnos? ¿Y el examen en qué consiste? A mí me da una pena. Porque yo les digo el primer día, no tendrán la satisfacción de engañar ni en un examen, porque yo no les pongo examen. Si quieren averiguar, tienen que ir a un curso. Yo esto nos explica en una tarde. Pero es más complicado. O sea, que no puede ser todo gobernado por el examen. Pero es que el profesor mismo sabe que gobierna en torno a un examen. Yo enseño, explico por qué entran en el examen. ¿Y qué dicen los alumnos? Es que eso no lo explicó. Es que el saber no tiene examen. Se aprende más allá de lo que yo enseño. Y esta es la venganza, pequeña venganza que yo animo a los alumnos. Os pueden suspender, pero si pudierais decir, usted me puede suspender, pero por esta pregunta se ve que usted es mala persona. Porque hacer una pregunta sobre una nota a pie de página hay que tener mala fe. O hacer una pregunta el día que fuimos de huelga, o el día que no nos portamos bien, o el día que usted sabe que no... Hay profesores que... ¿Cuántas veces hacemos preguntas sobre aquello que ya sabemos que el alumno no sabe? Y contestan, hombre, si ya sé que lo saben, ¿para qué lo voy a preguntar? O sea, preguntáis sobre lo que no saben. Es un sistema perverso. Pero como está establecido, y como que aparentemente todos hacemos lo mismo, pues sepan que no todo el mundo hace lo mismo. Y ojalá, con estos nuevos aires... Bueno, hay preguntas que no merece la pena responder. En cualquier momento terminamos, ¿eh? Acabamos. Yo creo que es más importante lo que yo lo paso aquí. Esto es la única conclusión que os invito a hacer. Yo preguntaría, no contestéis porque sois muchos. ¿Os gustaba ser examinados cuando erais alumnos? ¿Y por qué examináis hoy? Y desde que fuisteis alumnos que no os gustaba, ¿todavía no habéis aprendido a buscar otras formas de evaluar? Pues ya es hora. Hay que buscar alternativas. Yo ya acabé. Gracias.